Nosotros vivimos en un mundo en donde nos tenemos que estar relacionando constantemente, ¿sí? Nosotros constantemente nos tenemos que estar relacionando con los demás, constantemente algunos en la universidad, algunos de ustedes en el trabajo o en la iglesia. Constantemente nosotros estamos desarrollando amistad, relaciones de amistad. Entonces, como en cualquier otra área de nuestra vida, es importante que nosotros podamos ver y entender la amistad desde lo que la Biblia enseña. Así que en esta tarde lo que vamos a ver es una perspectiva bíblica acerca de la amistad. Y para ver esta perspectiva bíblica acerca de la amistad, nosotros vamos a estar contestando a 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es el propósito de la amistad? La segunda pregunta es, ¿quiénes deberían ser mis amigos más cercanos? Y la tercera pregunta es, ¿cómo debería ser mi relación con mis amigos no creyentes? Este es un tema de relevancia, y especialmente para creyentes, ya que estamos llamados a vivir la vida cristiana en comunidad. La Biblia habla sobre la importancia de escoger buenos amigos, ya que el hecho de escoger buenos amigos va a influir ya sea positiva o negativamente en mi crecimiento espiritual. Proverbios 13:20 enseña, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. O tenemos, por ejemplo, Proverbios 27:17 que dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Entonces, es importante y es relevante, pero vamos a orar de nuevo antes de comenzar, para que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra, que venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no merecemos nada, Señor, pero por Jesucristo nosotros podemos ser aceptos delante de ti y podemos estar hoy, Señor, buscándote a través de tu palabra. Te pedimos que por favor nos guíes, que nos des sabiduría, que nos ayudes a estar atentos, a disponer nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser transformados, Señor, por lo que tu palabra enseña acerca de la amistad, y que podamos ser, Señor, confrontados y animados para ser amigos que traigan gloria al nombre de Cristo. Por favor, guíanos en este resto de tarde y ayúdame a poder ser fiel a tu palabra, Señor. Amén. Bueno, podemos comenzar entonces con el punto 1, y es, ¿cuál es el propósito de la amistad? ¿Cuál es el propósito de la amistad? Pero para contestar a esta pregunta quisiera hablar en primera instancia sobre lo que debe ser la meta del cristiano, la meta suprema del cristiano. ¿Cuál debe ser la meta principal para un cristiano? Bueno, la respuesta es que esta meta debe ser glorificar a Dios con todo lo que hagamos. La meta principal del cristiano debe ser glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Un pasaje clave en esto es 1 Corintios 10:31, que enseña, entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otro pasaje que enseña esta realidad es Mateo 5:16, y aquí tenemos al Señor Jesucristo en el Sermón del Monte hablando, diciendo las siguientes palabras. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora nos podemos preguntar, bueno, si la meta del cristiano, la meta suprema del cristiano es glorificar a Dios en todo lo que haga, ¿cómo es que un creyente puede avanzar hacia el cumplimiento de esa meta? ¿Cómo podemos como cristianos avanzar en el cumplimiento de la meta de glorificar a Dios con toda nuestra vida? Bueno, la respuesta es buscando crecer en madurez espiritual y siendo cada vez más conformados hacia la imagen de Jesucristo. Y el ser conformados hacia la imagen de Jesucristo es un término que probablemente varios de nosotros hemos escuchado, y más estando en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Pero puede que haya algunos que lo tengan muy claro, como puede que haya otros que no lo tengan muy claro. Así que a mí me gustaría
ampliar un poco lo que significa el ser conformados hacia la imagen de Cristo, porque esto es clave en este propósito de glorificar a Dios. Entonces, un autor comenta al respecto: el hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa imagen fue distorsionada por el pecado, pero restaurada por Cristo, quien fue y es la imagen de Dios. Ser conformados a la imagen de Cristo es el proceso mediante el cual la imagen de Dios es restaurada en el creyente por medio de la obra del Espíritu Santo en él. Cuando Adán pecó, la imagen de Dios que estaba en él fue distorsionada por el pecado. Y esa es la imagen que ha estado distorsionada en el pecado en cada uno de nosotros. Pero cuando nos hacemos creyentes, cuando confiamos en Jesucristo, esa imagen comienza poco a poco a ser restaurada hacia lo que era el diseño original de Dios, que era su imagen. Y eso es lo que Cristo refleja. Que seamos conformados a la imagen de Cristo es el propósito principal de Dios para la vida del cristiano. Tenemos un versículo como Romanos 8:29 que enseña: porque a los que de antemano conoció, esto es hablando de creyentes, a los que de antemano conoció también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que seamos conformados a la imagen de Cristo es el propósito principal de Dios en nuestras vidas como cristianos. Así que en la medida que nosotros seamos más conformados hacia la imagen de Jesucristo, nosotros podremos traer más gloria al nombre de Dios. Es una relación directamente proporcional. Entre yo más me parezca a Jesucristo, más voy a poder glorificar a Dios como creyente en todas las áreas de mi vida. Juan 15:8 enseña, el Señor Jesucristo hablando, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Dios es glorificado cuando llevamos una vida de fruto espiritual abundante, lo cual indica que estamos siendo conformados cada vez más hacia la imagen de Jesucristo. Una vida de fruto espiritual abundante implica una vida de obediencia a Dios, a los mandatos de su palabra, y al mismo tiempo implica una vida de abundante gozo y abundante paz. Y una vida llena de fruto espiritual es una vida que exhibe el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu está descrito en Gálatas 5:22, donde Pablo nos instruye y dice: pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esto es lo que nosotros como creyentes debemos buscar reflejar en nuestra vida, y en la medida que nosotros estemos reflejando eso en nuestra vida, pues entonces nosotros estamos trayendo más gloria al nombre de Dios. Pero, ¿por qué yo estoy hablando sobre la meta principal del creyente, que debe ser buscar la gloria de Dios, si estamos contestando a la pregunta de cuál es el propósito de la amistad? Bueno, esto es porque está relacionado, porque el propósito de la amistad debe ser buscar la gloria de Dios a través de la forma en cómo yo desarrollo esa amistad. Recuerden lo que dice 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando yo me estoy relacionando con otra persona, yo debo buscar la forma en la que puedo glorificar a Dios mediante esa relación. Ese es el punto principal. La meta mía debe ser glorificar a Dios con la forma en la que yo estoy desarrollando esa relación de amistad. Cuando yo tengo una amistad con un hermano en la fe, con otro creyente, yo debo buscar glorificar a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a mi hermano, animándonos mutuamente a las buenas obras, orando los unos por los otros, etcétera. Cuando tengo una amistad con un incrédulo, ya puede ser algún familiar o alguna persona de la universidad o del trabajo, ¿cómo yo tengo que buscar cómo glorificar a Dios mediante esa amistad? ¿Cómo? Mostrándole amor, bondad, sirviendo a mi amigo, y claro está, evangelizándolo también, si no conoce a Jesucristo. Pero aquí es importante notar, ustedes están viendo que
He dicho que glorificamos a Dios con nuestra amistad sirviendo al otro. Cuando estamos hablando de que servimos al otro, oramos por el otro, estamos ahí para el otro. Y esto es importante, es un punto importante porque tenemos que resaltar que una amistad tiene como punto principal, más que recibir, es dar al otro. Una amistad se trata más de dar al otro que de recibir del otro. Yo soy el responsable de glorificar a Dios en todo lo que yo haga. Y eso incluye la forma en cómo yo estoy desarrollando mi amistad. Yo no puedo controlar lo que el otro hace, pero yo soy responsable por lo que yo hago. Entonces, una amistad, el propósito de la amistad es glorificar a Dios mediante las formas en las que puedo bendecir a mi amigo. Es en las que puedo bendecir a mi amigo. Esto es bien importante porque una amistad se trata más de dar que de recibir. No solamente de estar esperando yo que puedo obtener del otro, sino más bien de estar viendo yo cómo puedo yo bendecir al otro. Así que este es el propósito de la amistad. El propósito de la amistad es glorificar a Dios mediante las formas en que yo puedo bendecir a mi amigo. Pasemos al punto número 2. El punto número 2 es: ¿quiénes deberían ser mis amigos más cercanos? ¿Quiénes deberían ser mis amigos más cercanos? Bueno, si nosotros quisiéramos catalogar a la humanidad entera en dos grupos, nosotros podríamos ubicar a todas las personas de todo el mundo en dos grupos: cristianos verdaderos e incrédulos. Un cristiano verdadero es uno que ha reconocido que es un pecador. Es uno que ha reconocido que ha vivido una vida ofendiendo a Dios, lejos de Dios, pero que ha puesto su confianza en Jesucristo para su salvación y ha sido salvo por gracia mediante la fe en Él. Ahora ese creyente tiene un deseo genuino de agradar al Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Un cristiano es uno que en verdad ama a Jesucristo y ama a la iglesia, que son las personas, el pueblo de Dios. Y es uno que por la gracia de Dios busca crecer en conformidad a Cristo día tras día. Por otra parte, un incrédulo es uno que vive para sí mismo. No le importa obedecer a Dios ni ofender a Dios ignorando su palabra. Romanos 3:18 resume a los incrédulos como aquellos en quienes no hay temor de Dios delante de sus ojos. Un incrédulo ignora por completo la palabra de Dios y solamente está viviendo para sus propios deseos. Ahora, después de esta descripción de lo que es un cristiano verdadero y de lo que es un incrédulo, nosotros podríamos comenzar a sacar una primera conclusión acerca de quiénes deberían ser nuestros amigos más cercanos. Y la respuesta es que si somos cristianos, nuestros amigos más cercanos deberían ser en primer lugar otros creyentes que estén corriendo la carrera de la fe, buscando crecer en conformidad a Cristo, igual que nosotros. Un incrédulo no debería ser mi mejor amigo, ni mi amigo más cercano. ¿Por qué? Porque ese incrédulo no está buscando lo mismo que yo estoy buscando. Ese incrédulo no tiene una meta, la misma meta que yo tengo, que es glorificar a Dios con todo lo que hago. Un incrédulo está buscando solamente satisfacerse a sí mismo, pero un creyente tiene una meta distinta. Ahora, para describir algunos aspectos de cómo deberían ser nuestros amigos más cercanos, vamos a examinar algunas marcas de un buen amigo. Y esto lo vamos a revisar en el capítulo 1 del libro de Daniel. Así que por favor acompáñenme con sus Biblias al capítulo 1 del libro de Daniel. Ahí vamos a examinar las marcas de un buen amigo. Pero bueno, antes de entrar al capítulo 1 de Daniel, yo quisiera darles un breve contexto para poder comprender lo que se nos está hablando ahí. Y nosotros, bueno, el contexto es, nosotros debemos recordar que desde el año 931 antes de Cristo, Israel era una sola nación, pero en el año 931 antes de Cristo, el reino de Israel se dividió en dos. Entonces tenemos el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, conocido como Israel, fue conquistado en el año 722 antes de Cristo por los asirios.
Y el reino del sur, que fue llamado Judá, fue conquistado por los babilonios. Y esto sucedió en 3 etapas, que fueron desde el 605 antes de Cristo hasta el 586 antes de Cristo. En el capítulo 1 del libro de Daniel, nosotros nos encontramos en el primer asedio de Babilonia a Jerusalén, que era Judá, en el año 605 antes de Cristo. Y en este capítulo tenemos a Daniel. Daniel era un joven que tenía en ese momento aproximadamente entre 14 y 18 años de edad. Él se encontraba exiliado en Babilonia. Durante este primer asedio de Babilonia a Jerusalén, ellos tomaron unos rehenes, y dentro de esos rehenes estaba Daniel, pero no estaba solamente él, sino que estaba Daniel junto con sus 3 amigos. Sus amigos eran Ananías, Misael y Azarías. Y también tomaron junto con ellos algunos otros jóvenes de Jerusalén, de su misma edad. El rey de Babilonia los había tomado de Jerusalén con un propósito. Y este propósito era adoctrinarlos en el conocimiento y la cultura de Babilonia. Si este rey lograba adoctrinar a estos jóvenes en las costumbres babilónicas, probablemente estos hubieran sido jóvenes que serían de una importante influencia pagana para otros judíos en el futuro. ¿Por qué? Porque estos jóvenes pertenecían a una familia real de Jerusalén. Ellos pertenecían a la realeza. Entonces tenían familias de influencia. Este lavamiento de cerebro preparado para estos jóvenes por parte del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está escrito en los primeros 7 versículos del capítulo 1 del libro de Daniel. Y básicamente este plan de lavamiento de cerebro tenía 3 componentes. El primer componente era cambiar sus nombres judíos por nombres babilónicos. En Babilonia a Daniel y a sus amigos iban a cambiarles el nombre. ¿Por qué? Bueno, estos nombres babilónicos ahora estarían relacionados con dioses paganos de Babilonia. Entonces, pues querían hacerles olvidar a su Dios. Entonces, lo primero era cambiar sus nombres. Lo segundo, ellos iban a estar sometidos a un plan de estudio de 3 años. Un plan de estudio de 3 años en donde a ellos se les estaría enseñando las ciencias y la cultura de Babilonia. Eso lo vemos en el versículo 5. ¿Y cuál era el tercer componente especial de este lavamiento de cerebro? Era que estos jóvenes recibirían una dieta especial durante esos 3 años de preparación. A ellos se les serviría directamente desde la comida desde la mesa del rey, y se les serviría del vino que el rey bebía. Esto está en el versículo 5 también. Entonces Daniel y sus amigos se estaban enfrentando ante este adoctrinamiento en Babilonia. Y ya con ese contexto en mente, ahora sí podemos ir a Daniel 1:8 para que veamos la primera marca de un buen amigo. Daniel 1:8. Y tenemos que la primera marca de un buen amigo es que un buen amigo es uno que busca ser fiel a Dios. Un buen amigo es uno que busca ser fiel a Dios. Leemos Daniel capítulo 1 versículo 8, dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Recuerden la situación que les he venido comentando. Daniel y sus amigos estaban exiliados en Babilonia, y Daniel estaba recibiendo, entonces estaba a punto de empezar un plan de estudio de 3 años en Babilonia. Pero una de esas órdenes que el rey Nabucodonosor había dado, Daniel se estaba rehusando a obedecer esta orden, ¿sí? Dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Daniel se rehusó a recibir la comida que estaban ofreciendo de la mesa del rey. ¿Y cuál era el problema de esta comida? Bueno, el problema de esta comida es que, en primer lugar, probablemente era una comida consagrada a los ídolos de Babilonia, y si Daniel hubiese accedido a comerla, entonces esto sería como igual a honrar a aquellos dioses paganos de Babilonia. Esto implicaba violar la ley de Moisés, la cual en Éxodo 34, 14 y 15 prohibía este tipo de prácticas. Adicionalmente,
es probable que dentro del menú del rey, dentro del menú que le estaban ofreciendo a ellos de la mesa del rey, se encontraran alimentos como el cerdo o el caballo. Y estos alimentos estaban claramente prohibidos por la ley de Dios en Levítico 11. Si Daniel hubiese accedido a esta petición, Daniel hubiera estado pecando en contra de su Dios. Sin embargo, Daniel decidió ser valiente y decidió obedecer a Dios en ese momento y no contaminarse con la comida que estaban ofreciendo de la mesa del rey. Cuando dice que se propuso en su corazón, se está refiriendo a su mente, se refiere a su voluntad. Y es ahí en nuestra mente y en nuestros deseos en donde comienza la verdadera lucha en contra del pecado. Antes de nuestras acciones, nosotros meditamos esa acción en nuestra mente. Daniel había decidido no contaminarse con la comida del rey. Entonces, realmente es un ejemplo para todos nosotros. Ahora, es importante recordar que Daniel no se encontraba solo en esta situación, sino que sus 3 amigos estaban junto con él, como lo hemos venido explicando. No podemos afirmar que solamente fue Daniel el que se propuso esto en su corazón en ese primer momento. El texto no lo afirma, el texto no afirma que sus amigos no lo estaban pensando desde el principio, pero lo que el texto sí nos muestra es que hay un énfasis en el liderazgo de Daniel o en la iniciativa de Daniel, en tomar la iniciativa para obedecer al Señor en medio de esa situación difícil. Y es lo que más adelante nosotros vemos en el texto, que Daniel es quien está liderando y tomando la iniciativa en esa situación. Más adelante, habiendo tomado Daniel la iniciativa, sus amigos le siguieron en este paso de obediencia. Y como nosotros lo mencionamos en el primer punto, la amistad se trata más de dar que de recibir del otro. Así que, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Yo no puedo influenciar a otros a vivir una vida de piedad si yo mismo no estoy buscando vivir una vida de piedad, ¿sí? Así que para ser un buen amigo, lo primero que yo debo hacer es procurar estar creciendo en mi fidelidad a Dios para luego poder influenciar a otros en esa misma dirección. Si yo estoy viviendo una vida de pecado, es imposible que yo pueda ser un buen amigo e influenciar a otros a cosas piadosas si yo ni siquiera estoy buscando ser fiel a Dios. Así que un buen amigo es uno que en primer lugar está buscando ser fiel a Dios, como vemos el ejemplo en Daniel en este versículo 8. La marca número 2. Marca número 2 es: un buen amigo te anima a las buenas obras. Un buen amigo te anima a las buenas obras. Y esta marca la encontramos en los versículos del 9 al 14. Entonces, en el versículo 1 tenemos a Daniel, quien se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y aquí continúa la historia. Versículo 9 dice: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás, jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Versículo 11. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Él les dijo: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Versículo 13. Que se compare después nuestra apariencia, después de los 10 días, en tu presencia, con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Versículo 14 dice que el mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Entonces, en los versículos del 9 al 14, nosotros tenemos a Daniel intercediendo por él y por sus amigos, primero delante del jefe de los oficiales y segundo delante del mayordomo, que era a quien el jefe de oficiales había puesto a supervisar a Daniel y a sus amigos. Daniel estaba intercediendo por él y por sus amigos para pedirle a este mayordomo de que les diera un chance de 10 días comiendo legumbres
para ver si sus rostros no se ponían pálidos en comparación con los rostros de los demás jóvenes que estaban ahí disfrutando de los manjares del rey. A partir de este momento, Daniel y sus amigos se encontraban entonces animándose mutuamente para obedecer a Dios. Imaginen la escena. Antes de que Daniel fuera a hablar con el mayordomo, seguramente ellos probablemente tuvieron una conversación en donde resolvieron que Daniel fuera delante del mayordomo para pedirle ese chance para que ellos pudieran ser probados por 10 días, ¿sí? Ellos se estaban animando porque ellos se habían ya propuesto, no solo a Daniel en su corazón, sino todos se habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es importante recordar la gravedad de esta situación en la que Daniel y sus amigos estaban, lo que implicaba obedecer a Dios en ese momento. ¿Por qué era grave? Porque ellos estaban negándose a obedecer una orden directa del rey de Babilonia, el hombre más importante y más poderoso del mundo en esa época. Este hombre, el rey de Babilonia, tenía la potestad de quitarles la vida en un segundo por desobedecerlos. Y conocemos un poco del carácter de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, por ejemplo en el capítulo 3 de este libro de Daniel, en donde este rey estuvo dispuesto a asesinar a personas por el simple hecho de no arrodillarse ante una estatua que él había edificado. También lo podemos ver en el mismo versículo 10 que estamos revisando, en donde el jefe de los oficiales temía por su vida al conceder esta petición a Daniel, porque él sabía que violaría el mandato del rey y el rey lo podría matar por esto. Ahora imagínense Daniel y sus amigos, que eran unos exiliados jovencitos de Babilonia. El rey los hubiese podido haber matado por rechazar su instrucción. Sin embargo, Daniel y sus amigos se encontraban animándose a las buenas obras y estaban decididos a obedecer a Dios en este asunto, así les costara su vida. Les leo lo que dice un comentarista acerca de esto, abro comillas. Dice: la determinación de Daniel y sus compañeros de no participar de la comida y la bebida del rey era una demostración de valor y lealtad dignos del más alto reconocimiento. Negarse a cumplir una orden promulgada por el rey ponía en peligro sus vidas. Ciertamente la comida era atractiva y de seguro agradable al paladar. La lejanía de la tierra de sus padres y las circunstancias del momento facilitaban que aquellos jóvenes hubiesen pasado por alto sus principios con cierta justificación. Pero aquellos 4 jóvenes judíos habían determinado en sus corazones honrar a Dios por encima de todo, aún al precio de sus vidas. Cierro comillas. Así que en este punto tenemos a Daniel junto con sus 3 amigos animándose mutuamente a obedecer a Dios. Estaban pidiéndole al mayordomo, a través de Daniel, de que les diera este chance de 10 días para validar que sus rostros estuvieran bien en comparación con los rostros de los demás jóvenes, pero ellos sabían el peligro al que se enfrentaban. Sin embargo, ante la presión, ellos se encontraban animándose el uno al otro, y probablemente esto fue muy valioso para ellos, contar con el uno al otro, ¿sí? Porque cuando el mundo te está presionando a pecar, es valioso tener amigos que te estén apoyando y que te estén animando a ser obediente, así como se estaban animando Daniel y sus amigos. Finalmente, en el versículo 14 nosotros vemos que el mayordomo los escuchó en esto y accedió a probarlos durante 10 días. Otro ejemplo de un amigo que te anima a las buenas obras lo podemos encontrar en el capítulo 2 de Daniel, versículos 17 y versículos 18. Pero antes de leerlo, un contexto breve. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, Daniel y sus amigos, en el capítulo 2, Daniel y sus amigos ya habían terminado su curso de adoctrinamiento de 3 años, y en esos momentos ellos ya estaban al servicio del rey. Sin embargo, el rey Nabucodonosor había mandado asesinar a todos los sabios de Babilonia, porque el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, y ese sueño ninguno lo había podido interpretar. Entonces él mandó a asesinar a todos los sabios de Babilonia, y entre esos sabios se encontraban Daniel y sus 3 amigos. Así que Daniel, conociendo esta situación,
fue delante del rey para pedirle tiempo para ver si él podía entonces interpretarle el sueño al rey. Pero inmediatamente cuando él salió de donde el rey, él fue donde sus amigos. Y esto fue lo que les dijo. Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran juntos misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio. Este misterio era el sueño del rey, que nadie había podido descifrar, pero a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Y es lindo porque es ver cómo Daniel se encontraba animando a sus amigos para que juntos fueran y buscaran la misericordia de Dios en oración. Así que, ¿cuántos amigos nos están animando a nosotros a buscar al Señor en medio de una situación difícil? ¿Cuántos amigos nos están animando a nosotros a estar orando en medio de las circunstancias difíciles? Aquí vemos un ejemplo de un amigo que te anima a las buenas obras. Y vemos ese ejemplo, vemos esa marca y ese ejemplo en Daniel y en sus amigos. Marca número 3, dice, un buen amigo te anima a perseverar en la obediencia a Dios. Un buen amigo te anima a perseverar en la obediencia a Dios. Y aquí esta marca la encontramos en Daniel capítulo 1. Seguimos ahí con nuestra historia a partir de los versículos 15 y 16. Entonces, primero, recordemos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Luego estaba él intercediendo por él y por sus amigos para que fueran puestos a prueba por 10 días. Finalmente, el mayordomo accedió a esta prueba de 10 días. Y estamos en este punto, en el versículo 15, dice, después de los 10 días que Daniel y sus amigos estuvieron bajo prueba comiendo legumbres, dice, después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Aquí vemos que pasaron los 10 días de la prueba y sus rostros, milagrosamente, por la gracia del Señor, estaban bien. Estaban inclusive mejores que los rostros de los otros jóvenes que estaban comiendo la comida del rey. Así que el mayordomo accedió a que no solamente por 10 días, sino por 3 años, Daniel y sus amigos estuvieran comiendo legumbres. Es importante recordar que apenas fueron 10 días, pero tenían 3 años por delante de estar buscando ser fieles al Señor, rechazando la comida del rey. Es probable que a Daniel y a sus amigos les haya costado por momentos guardar su obediencia durante esos siguientes 3 años. Apenas llevaban 10 días. Ellos no tuvieron un menú muy variado. Todo lo que les daban eran legumbres, en comparación con lo que probablemente serían los provocativos platos que venían directamente de la mesa del rey, que era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Así que puede que hoy no exista la escuela de Babilonia, pero seguro varios de ustedes están en alguna universidad de Cali o en algún trabajo en donde por momentos ustedes se van a ver tentados a pecar, ya sea participando en conversaciones necias o avergonzándose de su Señor y del Evangelio. Así como probablemente Daniel y sus amigos durante esos 3 años que tenían por delante tendrían momentos difíciles, habría tentaciones, probablemente se podrían aburrir de estar comiendo legumbres 3 años. No, pues así mismo hay situaciones en donde nosotros nos podemos ver expuestos y tentados a pecar, y no durante un periodo corto, sino que es una carrera que dura para toda la vida. Por esto es de provecho rodearnos de amigos que nos ayuden a perseverar en medio de nuestra oposición al mundo. Amigos que estén en nuestra misma lucha en contra de nuestro propio pecado y en contra del mundo y de Satanás. Procuremos ser como Daniel y sus amigos, quienes se animaron juntos a perseverar en obedecer a Dios. ¿Por qué digo perseverar? Porque estaban apenas comenzando.
Ellos se propusieron en su corazón obedecer al Señor, pero ahora vendría la prueba de verdad durante los siguientes 3 años, que ellos pudieran estarse animando y permanecer fieles al Señor. Así que esa clase de amigos es la que nosotros necesitamos ser y la clase de amigos que necesitamos buscar. Por otra parte, este versículo nos recuerda que también había más jóvenes en el entrenamiento. No solamente estaban Daniel y sus 3 amigos. Recuerden que cuando ellos fueron deportados de Jerusalén, no fueron los únicos que fueron deportados. Hubo más jóvenes judíos de su misma edad que fueron deportados a Babilonia. Sin embargo, lo que el texto nos dice es que Daniel y sus amigos eran aquellos que estaban rechazando la comida del rey, mientras que estos otros jóvenes, que también eran judíos, estaban accediendo a la comida del rey sin ningún reparo. Así que estos jóvenes realmente no les estaba importando pecar en contra de Dios. No Daniel y sus amigos, ellos estaban siendo obedientes, sino los demás jóvenes que fueron deportados con ellos. Y de una forma similar podríamos pensar que cada domingo nosotros venimos a congregarnos en la iglesia, pero realmente el hecho de estar aquí y el hecho de estar aquí cada domingo no nos hace verdaderamente cristianos. De la misma forma que el simple hecho de ser un israelita, de ser un judío en esa época, no te hacía un verdadero adorador de Dios. Así se supone que Jerusalén fuera el sitio donde estaba el templo y donde estaba instituida la adoración al Dios verdadero. Sin embargo, el hecho de que una persona fuera judío no quería decir que fuera una persona que verdaderamente estuviera buscando agradar y adorar al Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque no necesariamente porque alguien está en la iglesia significa que va a ser un buen amigo o una buena influencia para mí, sino que por sus frutos los conoceréis. Su vida dará testimonio de su fe. Así que procura no asociarte con aquellos que están viviendo una vida de pecado, aun si estás dentro de esta misma iglesia, sino busca asociarte con aquellos que verdaderamente quieren vivir para la gloria de Dios. Obedecer a Dios siempre valdrá la pena. Obedecemos a Dios porque lo amamos, porque Él es digno de toda nuestra adoración, pero también podemos tener la confianza de que obedecer a Dios siempre va a ser lo mejor para nuestras almas. Busquemos rodearnos de amigos que nos estén animando a perseverar en la obediencia a Dios, y procuremos nosotros mismos ser también esa clase de amigos para otros. Bueno, estas fueron las marcas de un buen amigo que vimos desde Daniel capítulo 1. La primera fue: un buen amigo es uno que busca primeramente ser fiel a Dios. La segunda es que un amigo te anima a las buenas obras. Y la tercera, que acabamos de ver, es que un amigo te anima a perseverar, a estar perseverando en la obediencia a Dios. Procuremos tener esta clase de amigos cercanos, como Daniel y sus amigos. Pero como les decía ahorita hace un momento, no solamente procuremos estar rodeados de esta clase de amigos, sino que examinémonos constantemente nosotros mismos y estemos viendo si nosotros mismos estamos siendo esa clase de amigos que son de bendición para el otro, que están animando al otro a perseverar y a obedecer. Ahora podemos revisar el tercer punto. El tercer punto, ya vimos cuál es el propósito de la amistad. Vimos cómo deberían ser mis amigos más cercanos, pero ahora vamos a hablar sobre cómo debemos relacionarnos con nuestros amigos no creyentes. En primer lugar, es importante recordar que las Escrituras no nos mandan a alejarnos por completo de los incrédulos. Esto tampoco es lo que vemos en el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, quien fue tildado por sus adversarios como un amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, porque en algunas ocasiones nuestro Señor, junto con sus discípulos, compartía con incrédulos. Nuestro Señor oró al Padre en Juan 17:15: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Así que nosotros como creyentes
Aunque no somos del mundo, nosotros estamos en el mundo y estamos llamados a relacionarnos de forma correcta con todos los demás. El propósito de nuestra amistad, tanto con cristianos como con no cristianos, debe ser buscar la gloria de Dios mediante la forma en cómo desarrollamos esa amistad. Y nosotros realmente estamos glorificando a Dios cuando nosotros estamos amando a la otra persona. Recuerden el gran mandamiento del Señor en Mateo 22:39. Mateo 22:39, primero el Señor dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ¿cuál es el segundo? Que es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. MacArthur sobre este pasaje comenta, este es un ánimo a los creyentes a medir su amor por otros según lo que ellos desearían para sí mismos. Nosotros amamos a nuestro prójimo cuando nos relacionamos de una forma bondadosa, nos relacionamos de una forma humilde, amable, cuando estamos listos para servir al otro en lo que nosotros podamos, buscando tratar al otro como nos gustaría que nosotros mismos fuéramos tratados. Pero adicionalmente, la forma principal en la que nosotros amamos a un no creyente es predicándole el evangelio de salvación. Cuando nosotros estamos actuando de esta forma, nosotros estamos trayendo gloria al nombre de Dios, mediante la amistad que desarrollamos con algún no creyente. Acerca de esto, nuestro pastor Michael Dennis tiene un sermón titulado ¿Cómo debo relacionarme con mis amigos incrédulos?, en donde amplía este punto mucho más. Así que les animo a escuchar este sermón en YouTube. Pero dentro de este punto de cómo debemos relacionarnos con nuestros amigos no creyentes, yo quisiera hacer una advertencia sobre el peligro de tener amigos cercanos que son malas influencias. Una advertencia del peligro de tener amigos cercanos que son malas influencias. Y para esto nosotros vamos a estar revisando una historia en el Antiguo Testamento, la historia de Amnón y Tamar. Así que por favor, quisiera que me acompañen a 2 de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 1. Después de esto, aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, el amigo de Amnón, Jonadab. Versículo 4 dice, y este le dijo, hijo de rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Versículo 5 dice, entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Este era el consejo de su amigo. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a ti a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y coma de su mano. Este era el consejo de Jonadab a su amigo Amnón. Amnón hizo todo lo que su amigo Jonadab le aconsejó, mentir y fingirse enfermo para que su hermana Tamar fuera a verlo. Pero veamos qué pasó a partir del versículo 11. Bajemos al versículo 11. Dice, cuando ella se las llevó para que comiera, cuando ella se los llevó, esto hace referencia a unas tortas que su hermana Tamar preparó para llevar a su hermano Amnón, que supuestamente estaba enfermo. Entonces cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Versículo 12, pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables al rey, y ya que él no me negará a ti. Versículo 14, pero él no quiso escucharla.
y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Tremendo. Amnón terminó violando a su propia hermana hasta este punto, pero finalmente, ¿cómo concluyó esta historia? Miremos el versículo 28 del capítulo 13. Absalón, tenemos aquí a Absalón, que era el hermano de Amnón y de Tamar. Absalón ordenó a sus siervos y dijo: miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y cuando yo les diga hieran a Amnón, entonces mátenlo. No teman, no se los he mandado yo, tengan ánimo y sean valientes. Versículo 29 dice: y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Así que Amnón, influenciado por el mal consejo de su amigo Jonadab, terminó violando a su hermana y al final terminó siendo asesinado por su propio hermano. Y esta triste historia lo podemos concluir una verdad que encontramos por toda la Biblia, y es esta: es que el pecado siempre trae destrucción. El pecado siempre trae destrucción. Y puede que para algunos de los que estamos acá nos parezca muy escandaloso este pecado de Amnón, de haber violado a su hermana. O podríamos decir que esto simplemente fue un incrédulo aconsejando mal a otro incrédulo. Sin embargo, es importante que nosotros recordemos que nuestra carne, esto es nuestro viejo hombre, siempre está listo para pecar. Siempre está esperando la oportunidad para pecar. Así que si a esta carne pecaminosa nosotros vamos a añadirle amistades que nos estén incitando a pecar en contra de Dios, nuestra probabilidad de estar incurriendo en algún pecado ciertamente va a incrementar. No caigas en la trampa de pensar que puedes pasar mucho tiempo con incrédulos sin que esto comience a afectar tu vida espiritual. Nuestro corazón es engañoso y es débil. Nuestro corazón es débil y es engañoso. Además, si tú te estás creyendo lo suficientemente fuerte espiritual para ir y compartir con no creyentes en las cosas que antes hacías y pensar que eso no te va a afectar y a debilitar espiritualmente, mira lo que dice 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, que tenga cuidado, no sea que caiga. No nos confiemos porque la carne es débil, dijo el Señor Jesucristo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que mi ánimo es: aléjate de cualquier situación que te lleve a pecar, porque pecar nunca será la mejor opción. Proverbios 4, 14 y 15 dice: no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. Y 1 Corintios 15:33 enseña, dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debe existir una diferencia entre una relación amable con incrédulos, con miras a la evangelización de esa persona, y una relación cercana, de amistad cercana, con otros amigos creyentes con los cuales nosotros nos estamos animando mutuamente a las buenas obras. Recuerden, nosotros no debemos desarrollar amistades profundas con incrédulos, y menos si son del sexo opuesto. No existe tal cosa como un noviazgo evangelístico. Si tú te estás juntando con otra persona, con un incrédulo en una relación, con intenciones más profundas, más allá de una amistad, también estás pecando. Segunda de Corintios 6:14 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje tiene una aplicación para el matrimonio, de que nosotros no debemos casarnos con un incrédulo, porque estaríamos pecando. Pero realmente tiene una aplicación también, por ejemplo, para una empresa o para cualquier tipo de asociación. Pero el contexto principal de este pasaje
es el ministerio, es la obra del ministerio. A pesar de que aplica y la gente lo usa mucho para explicar acerca del matrimonio y de que no debemos casarnos con incrédulos, el contexto principal de esto es el ministerio. Así que una aplicación es que yo no debo hacer ninguna obra ministerial con un incrédulo. Yo no debo ir a hacer evangelismo con mis amigos del Evangelio de la Prosperidad o mis amigos que son católicos. Yo no debo hacerlo porque estoy pecando contra Dios. Además, ellos son realmente los que necesitan el verdadero evangelio. Así que eso lo único que va a hacer es estar afectando espiritualmente mi condición espiritual y voy a estar pecando en contra del Señor. Voy a estar pecando en contra del Señor. Pero bueno, con la historia que vimos sobre Amnón y Jonadab, vemos un contraste grande entre Daniel y sus 3 amigos y Amnón con Jonadab. Los primeros, Daniel y sus amigos, por la gracia de Dios, se encontraban animándose unos a otros para poder perseverar en una vida de obediencia a Dios. Los segundos simplemente se juntaron para maquinar un plan perverso que terminó en un sufrimiento profundo, no solo para Tamar, sino también en la misma muerte de Amnón. El pecado siempre va a terminar mal, siempre va a terminar mal. Realmente necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a andar por la senda recta, porque más siendo jóvenes a veces pensamos que lo que hagamos no va a tener una repercusión en el futuro, pero realmente necesitamos la sabiduría de Dios, porque si actuamos con necedad, eso mismo es lo que vamos a cosechar en el futuro. Pero bueno, para finalizar yo quisiera hacerles la pregunta: ¿qué clase de amigo estás siendo? ¿Qué clase de amigo estás siendo? ¿Estás siendo como Daniel y sus amigos, quienes buscaban agradar a Dios? ¿O estás siendo como Jonadab y Amnón, influenciando a otros a pecar y alejarse de Dios? Si tú estás hoy aquí y eres consciente de que nunca estás buscando la gloria de Dios en nada de lo que haces, si tú eres consciente de que no estás siendo obediente a la palabra de Dios, de que la palabra de Dios no está teniendo un papel primordial en tu vida, de que tú simplemente estás ignorándola y no estás obedeciéndola, es porque probablemente tú no eres un cristiano de verdad. Inevitablemente, si tú estás ignorando la palabra de Dios, si tú eres un incrédulo, si es probable que seas un incrédulo, inevitablemente tú estás siendo una mala influencia para los que están a tu alrededor. La Biblia enseña que todo lo que un incrédulo hace es pecar. Eso está en Romanos 8:8. Por lo tanto, no estás siendo una buena influencia para tus amigos que te están rodeando. Pero hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día de salvación. Lo que tú debes hacer es reconocerlo. Reconocer que no estás siendo un buen amigo. Reconocer que estás ignorando la palabra de Dios. Reconocer que has vivido una vida ofendiendo a Dios. Que no estás viviendo para la gloria de Dios, sino para tu propia gloria. Y si tú reconoces tu pecado y lo confiesas delante del Señor, y crees que Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años y vivió una vida perfecta y murió en la cruz siendo inocente, Él no merecía la ira de Dios. Nosotros la merecemos por nuestro pecado, Él no. Pero Él murió en esa cruz para que nosotros pudiéramos ser justificados en Él. La Biblia enseña que si nosotros creemos eso, si nosotros creemos que Cristo murió en esa cruz, que no solo murió, sino que al tercer día Dios le levantó de los muertos, y si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces podemos ser completamente justificados, completamente perdonados, completamente limpios. Y por primera vez puedes empezar a vivir una vida para la gloria de Dios, si tú eres esa clase de amigo. Por otra parte, si tú estás aquí y eres un cristiano verdadero, que está luchando en contra de su pecado, que está procurando vivir para la gloria de Dios en medio de un mundo de hostilidad, entonces mi ánimo es que anheles seguir creciendo espiritualmente y que busques al mismo tiempo rodearte de amigos que tengan la misma meta que tú. Es mi ánimo para que juntos ustedes puedan perseverar en medio de la lucha contra el pecado.
Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él y que el Señor nos ayude a ser la clase de amigos que traigan gloria a su nombre. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos sido la clase de amigos que deberíamos ser. Muchas veces, Señor, pecamos contra ti, mal influenciamos también a otros a pecar, pero sabemos que hay gracia en Jesucristo y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a vivir vidas para tu gloria. Padre, especialmente te suplico que si hay algún joven aquí que simplemente está ignorando tu palabra, ignorándote a ti, te suplico que tú puedas hacer una obra de salvación, Señor, en medio nuestro, y que traigas muertos espirituales a vivos espirituales, y que, Señor, que podamos ser una iglesia de adoradores tuyos, que podamos ser amigos que traigan gloria al nombre de Jesucristo, Señor, estar animándonos los unos a los otros, influenciándonos de una manera correcta, Señor, y viviendo vidas que procuren traer gloria al nombre de Cristo, Señor. Gracias por este tiempo. Amén.